a guardar, a recordar cualquier cosita. Bueno, lo que vamos a seguir viendo esta clase es, vamos a comenzar, continuar con el tema de funciones, ¿sí? Me había dicho que, bueno, funciones va a durar varias clases, igual ya estamos entrando en la parte del módulo 2, ¿sí? Donde, bueno, vamos a seguir viendo un par de clases más sobre funciones para seguir interiorizando en varias funciones que son importantes en Excel, para después, bueno, seguir con los otros temas. Bueno, no sé si pudieron bajar el material, ya está subido en el campus, pero bueno, después si tienen tiempito lo descargan, lo ven. Bueno, lo primero que vamos a ver es un poquito las funciones que son de tipo trigonométricas, ¿sí? Que también solemos usar en muchos ejercicios, bueno, o algunas tareas que podemos hacer con todo lo que es Excel, ¿sí? La función ABS, como lo ven ahí, ¿sí? Es una función que nos devuelve, a veces si queremos tomar de un número negativo, por ejemplo. Hola Sol, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, como le decía, bueno, la función ABS nos va a devolver lo que vendría a ser la forma absoluta de un número, ¿sí? Nosotros a veces podemos tener números negativos, ¿sí? Solamente queremos extraer lo que se llama el módulo, ¿sí? Bueno, podemos aplicar esta función ABS, ¿sí? Después, aleatorio es una función tipo random que nos va a devolver, también la podemos configurar y nos va a devolver una respuesta de números entre ceros y unos, pero también nosotros podemos poner que nos devuelva, también se puede configurar que nos devuelva números aleatorios, qué sé yo, entre en un rango entre 0 y 50, entre 0 y 100, también números negativos. Esos acá aleatorio nos da una posibilidad de varias opciones cuando armamos el argumento, ¿sí? Acá en este ejemplo, bueno, es de 0 a 1, así que va a dar números aleatorios con coma, ¿no? Porque van a ser todos números chiquititos. Pero bueno, esta función una vez yo la usé, creo un ejercicio que hay de precipitaciones que había que poner, bueno, yo armé todos esos valores con esta función. Después, si quieren, les muestro cómo se arma, ¿sí? Después tenemos la función combinat, ¿sí? Que devuelve el número de combinaciones posibles de un determinado tamaño a partir de un número determinado de elementos. Esto es más que nada una función de tipo combinación y bueno, para que se usa en todo lo que es en las materias de álgebra, sí que podemos, para armarse algún pequeño loto, sí, podemos poner las combinaciones, sí. Por ejemplo, en este tenemos la clase de 20 alumnos, queremos formar parejas de tamaños 2, vamos a ver cuántas combinaciones de parejas nos saldrían, sí. Así que bueno, acá nos va a combinar 20 y 2, sí, no sé si se acuerdan, antes cuando teníamos la materia de probabilidad y estadística, bueno, se hacían hacer estos ejercicios de combinaciones, bueno, después de permutación y todo eso, bueno, estas funciones se utilizan para eso, ¿sí? Después tenemos lo que es funciones de coseno, ¿sí? Más que nada cuando estamos usando alguna función trigonométrica, alguna función que queremos dibujar, alguna función de este estilo, ¿sí? Bueno, tenemos la coseno, la seno. Bueno, la función coseno nos va a devolver en este caso 0, es 1, ¿sí? Entonces acá ponemos el valor de un ángulo y bueno, nos va a devolver el correspondiente valor del coseno. Y también para la parte se usa mucho en ingeniería eléctrica, si queremos calcular algunos ángulos de fasaje de la onda de electricidad, bueno, también se usa mucho en funciones coseno y seno, ¿sí? Em, Trabajo el tema de la función entero, también es una función que a veces se utiliza mucho, que nos redondea un número, ¿sí? Lo utilizamos para redondear números, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el 10,45 y nos va a devolver 10, ¿sí? Va a omitir toda la parte que está después de la coma, ¿sí? Si escribimos 8,42, bueno, va a redondear en este caso a 9, ¿sí? A -9, ¿sí? Es un número que lo podemos usar para redondear directamente. Después tenemos la función exponencial, también utilizada para algunas fórmulas, ¿sí? Cuando queremos calcular, no sé, el áreas, circunferencias, ¿sí? O otro tipo de datos.
podemos usar exponencial, ¿sí? Se usa para elevar, ¿sí? A la e, ¿sí? La potencia de un número determinado. Así que bueno, eso también es de utilizarse mucho. Después factorial, no sé si se acuerdan cuando factoriamos un número, ¿sí? Cuando usamos matemática, no sé si están cursando por ahí alguna carrera en matemática, que bueno, capaz que lo vieron, ¿sí? Todo lo que es factorial, tenemos el factorial de 5 nos devuelve 120 porque bueno, es este desarrollo el factorial, ¿sí? Uno por 2 por 3 por 4 por 5. Bien, después tenemos una función también muy práctica, muy útil que nos da Excel, que es cuando queremos convertir algún número en romano, en números romanos, ¿sí? Devuelve el número pasado en formato decimal a un número romano. El parámetro forma indica el estilo de simplificación de una conversión. El parámetro forma puede tener los siguientes valores, ¿sí? Estas son las opciones en los argumentos, ¿sí? Clásico, más conciso, más conciso, más conciso, más simplificado, verdadero y falso. Bueno, entonces uno lo va conformando en el argumento y tiene diferentes salidas, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos el, el ejemplo de este número romano, que es 2049, con el argumento cero nos va a devolver el equivalente número romano, pero si escribimos el número romano mismo, pero lo hacemos más conciso, ¿sí? Nos empieza a simplificar, nos devuelve un equivalente eh, de ese mismo número, ¿sí? Después la función pi, también una función muy conocida, que es 3,14, que la podemos utilizar eh, para algunas fórmulas, ¿sí? En el cual lo necesitemos. La de potencia, esta también es la clásica de potencia, cuando elevamos un número al cuadrado o a la potencia que querramos, usamos la fórmula potencia, ¿sí? Entonces, en este caso, estamos haciendo 2 a la potencia de 5 y bueno, nos devuelve 32. Y la función de producto devuelve el resultado de realizar el producto de todos los números pasados como argumentos, ¿sí? En este caso, ponemos 24, nos devuelve 80, ¿sí? Bueno, es como la suma, pero directamente aplicamos el producto. Cuando queremos hacer el producto, ¿sí? Aplicamos esta función. Bueno, después está la otra rama para que sigamos profundizando de lo que son las funciones lógicas, ¿sí? Las funciones lógicas, estas son las por ahí las más difíciles de entender, pero que ustedes muchas veces se van a encontrar en algunas planillas que ustedes agarran que están más avanzadas van a encontrar algunas funciones de este estilo, ¿sí? Porque se usa mucho para trabajar con información, con datos, con las celdas, con las columnas, con información, cuando queremos manipular esos datos y, bueno, tener algún tipo de resultado, de comparación y algunas cuestiones, ¿sí? Así que de eso se va a tratar por ahí la práctica de hoy. Vamos a tratar de trabajar con estas funciones lógicas. Las más conocidas es, bueno, es función falso, ¿sí? Devuelve valor lógico falso, ¿sí? Cuando pregunta por alguna condición, ¿sí? Pues verdadero lo mismo, va a devolver el valor lógico verdadero cuando pregunte por una condición. Pero después tenemos una que es muy famosa también, que es el principio difícil de utilizar, pero que lo van a ver en algunas planillas cuando les toque, en algunas planillas avanzadas. Hay mucha gente que suele usar esta función, que es la de sí, que es una pregunta lógica, es un condicional, ¿sí? Un condicional que quiere decir que pregunta por un determinado valor o evento y bueno, nos va a dar unas respuestas que si es verdadero o falso y en consecuencia nosotros podemos introducir otro evento adentro de esta misma función para que nos refleje otro dato, ¿sí? Así que de acá se acuerdan que cuando arrancamos con funciones les había dicho que dentro de funciones podemos agregar fórmulas y también podemos agregar otras funciones. Bueno, y ahí cuando se empiezan a anidar más fórmulas y funciones, es cuando se empiezan a hacer un poquito más complejas las fórmulas y muchos arranquen con esta
fórmula para validar datos, para, bueno, comparar información entre celdas, entre columnas, y a su vez van incorporando en las respuestas lógicas, ¿sí? Van incorporando otras fórmulas, otras preguntas, otras funciones que iban haciendo fórmulas más complejas, ¿sí? Realizar una comprobación, bueno, y devuelve un valor si la comprobación es verdadera y otro si resulta falsa. Así, básicamente, es como funcionaría el algoritmo de este condicional, ¿sí? Sí, es una estructura del tipo condicional, ¿sí? Por eso es sí y en la versión inglés es if else, ¿sí? También se utiliza mucho, no sé si hay alguno que es amante de la programación, yo en este caso yo sí, yo soy muy fanático de la programación y bueno, también lo uso mucho para lo que es esta misma estructura, para todo lo que es programación, ¿sí? Bueno, entonces un ejemplo tenemos que sí, entonces acá dice que si 5 es igual a 5, acá está preguntando por el condicional, ¿sí? Y en la respuesta, sí, o sea, acá en la parte del argumento que sigue tenemos que poner algo que nos muestre o que haga una acción si se cumple esa condición. Y si no, nos va a devolver otra cosa, ¿sí? Entonces, como se está cumpliendo, porque acá, bueno, se lo estamos forzando, ¿no? Al dato, aquí esto podría estar preguntando sobre celdas diferentes, alguna condición, pero acá se lo estamos forzando. Bueno, evidentemente, eh, Excel va a responder, va a ir por este camino y no por este camino, ¿sí? Y va a responder, es verdad, como dice acá, ¿sí? Si hubiese sido 6, si hubiese sido distinto, Excel automáticamente iba a elegir este camino y nos iba a mostrar esta respuesta, ¿sí? Así es como funciona condicional, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Lo están entendiendo esto? Porque de esto vamos a trabajar bastante. Por eso les digo que acá van a tener que pensar un poquito. Mm. ¿Lo van entendiendo cómo funciona el list, el sí? Díganme si no lo vuelvo a explicar, Va, ¿eh? Darío, Sí, si yo pongo esta fórmula, ¿y cómo tengo que poner? O sea, para que te muestre el ejemplo. este ejemplo así Sí, tal cual. Este ejemplo así tal cual. Vos abrís las dos igual, elegís la función sí y te va a pedir primero el argumento, el primero que va a ser el condicional, ¿sí? Que es lo que querés comparar, comprobar. En el segundo argumento, que es la parte verdadera, ¿sí? Uno le va a poner, como en este caso, un texto, ¿sí? Si se cumple esa condición verdadera. Y después una tercera parte, que es si no se cumple esa condición, algo, también vamos a poner algo. Un texto puede ser que, no sé, tome valor de otra fórmula, que tome valor de otra celda, ¿sí? Eso es así. Después igual esto vamos a hacer unos ejemplos y vamos a hacer un par de ejercitaciones de esto para que a ustedes les quede bien claro, ¿sí? Pero bueno, más que nada, Darío, sí, sí, dice Mariela que le aceptes ahí la está, entrada. ahí la acepté. Ah. Pasa que como llegó tarde, no le iba a aceptar. Ah, mentira, Mariela, ahí te acepté. Hola, buenas tardes, Hola, ¿qué tal? gracias. Ahí está, ahí estamos. Bueno, entonces, más que nada, me quiero quedar tranquilo que ustedes están entendiendo esta estructura, ¿sí? Después lo vamos a practicar de arriba abajo en varios ejercicios hasta que les salgan, pero si están entendiendo cómo funciona esta lógica, así como lo ven, ¿lo entienden? ahora sí, gracias. Perfecto. Diana, ¿se entiende cómo funcionaría esta función lógica? ¿El sí? Diego, ¿lo Sí, entiende? sí. Perfecto. Bueno, acá hay otro ejemplo, como dice si A1, o sea, acá estamos haciendo referencia a una celda, ¿no? Si A1, lo que hay en A1 es mayor o igual a cero, acá va a ir a mirar la celda A1 y va a preguntar eso. Si lo que hay en la celda A1 es mayor o igual a cero, entonces, ¿qué va a hacer? Si es verdadero, va a ir por este lado, por esta rama, ¿sí? De la lógica, y nos va a mostrar lo que hay en A1, ¿sí? Y si no es
Si no se cumple esta condición, ¿sí? Va a ir por esta rama, por la rama de falso, y nos va a poner un cero. Este tipo de estructura también se usa mucho para validar datos cuando tenemos una planilla, ¿sí? Así que van a ver, o sea, es una validación más en el entorno productivo de Excel, cuando estamos trabajando con los datos directamente. Bueno, nosotros podemos armar validaciones con este tipo de formatos, ¿sí? Bueno, y ahí le expliqué lo que le acabo de decir. A ver, seguimos. Esto, estamos. Bueno, después tenemos, a ver si no me pasa alguna. Sí, esto es igual, esto es igual. Bien. Después tenemos la función lógica que es no, ¿sí? No es una función un poquito medio peligrosa, pero bueno, también lo usan bastante, que es invierte el valor lógico proporcionado. Es decir, si le pasamos falso, devuelve verdadero y viceversa, ¿viste? Es un artilugio que por ahí tenemos, que a veces lo podemos usar, pero bueno, nos puede, si no lo sabemos usar bien, nos puede traer un poquito de complicaciones usar esta función, ¿sí? Bueno, después tenemos el valor. Eso es una compuerta o una función, lo que se llama i o an, ¿sí? Es un valor lógico que comprueba si todos los valores son verdaderos, o sea, de todos los argumentos que nosotros pongamos en esta función, si todos son verdaderos, en ese caso devuelve un verdadero. Y si no, devuelve un falso. Así es como funciona esta función i, ¿sí? También esto viene de la rama de las funciones lógicas binarias, de la parte de la informática, pero bueno, se usa también para comprobar datos y para jugar con datos, para chequear, para validar. Esta función es de gran utilidad para evaluar, ¿sí? Si se cumplen varias condiciones a la vez, ¿sí? Por ejemplo, no sé, estamos en una planilla tratando de chequear que un par de fechas son las correctas, o un par de nombres, un par de valores, y dos o tres valores que surgieron de algunos cálculos que sean realmente esos los valores que nosotros necesitamos para pasar a, a otra, a otro cálculo. Bueno, y olvidarnos de que, o sea, que no estemos arrastrando algún error en esos cálculos. Bueno, podemos empezar a utilizar este tipo de funciones, ¿sí? Por eso también puede ser que se encuentren con algunos archivos donde estén desarrolladas algunas funciones, algunas fórmulas, como le decía, con el sí, con este i, con que haya toda una fórmula muy compuesta para validar datos o para trabajar con información, ¿sí? Acá tienen un ejemplo que nos dice que si A1 es mayor, o sea, lo que hay en A1 es mayor a 0, entonces B3 va a ser igual a 5 y eh, C3, C4 es menor a 0. Acá están las condiciones, ¿sí? Si se dan todas estas condiciones, ¿sí? Entonces nos va a devolver el verdadero. Y si alguno de estas falla, ¿sí? Como por ejemplo en A1 hay un valor positivo, y en B3 un 5 y en C3 un valor negativo, eh, en ese caso va a dar verdadero. Pero si ya en una de estas condiciones hay algo que no se cumple, nos va a dar un valor falso o capaz que nos dice algún error o algo de eso, pero por lo general va a decir falso, ¿sí? Si no se cumple ninguna de estas tres condiciones. Acá sí o sí se tienen que dar las tres condiciones, ¿sí? Para que nos dé el valor verdadero. ¿Se entiende, no? ¿Me siguieron? Bien. Después está el primo hermano de i, que es la o, ¿sí? La función o or, ¿sí? También muy conocida en el lenguaje de la lógica, las funciones de la lógica, que en este caso comprueba si al menos alguno de los argumentos que le estamos pasando, ¿sí? Es verdadero. Si es verdadero, entonces si al menos alguno de estos valores que le estamos pasando es verdadero, nos va a devolver un verdadero, ¿sí? Y si todos los valores son falsos, devuelve falso, eso también, ¿sí? O sea, si todos los valores son uno, o sea, son verdaderos, va a dar fue verdadero, y si todos los valores son falsos, nos devuelve falso, ¿sí? Y también, en el caso de que
bueno, este también tiene esta condición. Por ejemplo, acá tenemos A mayor 0, B3 igual 5, C4 menor 0, devuelve verdadero. Si A es positivo, si B3 es un 5 y C4 es un negativo, ¿sí? Pero acá, si alguno de estos no se cumplía, pero uno sí, ya no iba a dar verdadero, porque es O, ¿sí? O uno, o el otro, ¿sí? Se cumple la condición. ¿Sí? Esa es la diferencia con el I, que el I tiene que decir y este, y el otro, y el otro. Se tienen que dar todas las condiciones que nosotros pongamos, ¿sí? En cambio, el O puede ser cualquiera. ¿Sí? Esa es la diferencia. Bueno, después si queremos prolijar y cuando tenemos una planilla que nos pasan también, que hay que por ahí purgarla, hacer una purga o alguna cuestión de prolijar la información, vamos a tener esta función que es blanco, ¿sí? Que comprueba si se refiere a una celda vacía y devuelve verdadero o falso. Esto está bueno cuando empezamos a barrer por ahí muchas filas, ¿sí? Y nosotros, a veces suele pasar que entre información nos tenemos alguna celda vacía, ¿sí? Y eso nos puede generar algún problema cuando querramos hacer algún tipo de filtro, que lo vamos a ver más adelante. Cuando nosotros queremos filtrar o armar una estructura de filtrado, ¿sí? De parámetros, a veces las celdas vacías nos juegan una mala pasada, ¿sí? Entonces, a veces hay que purgar algunas cuestiones de Excel y una de esas cuestiones es purgar el tema de espacios en blanco, ¿sí? Celdas en blanco que por ahí quedaron o heredamos de otra, como le decía, nos pasan una planilla que heredamos de una planilla, a veces hay que hacerle un chequeo, o sea, una pequeña purga para que nosotros cuando querramos aplicar filtros no tengamos algún tipo de este tipo de problema, ¿sí? Por ejemplo, acá dice es blanco A2 devuelve verdadero y si la celda del 2 está vacía, ¿sí? Entonces nosotros sabiendo esto, que hay una celda que está vacía, ¿sí? En el medio de información, bueno, después podemos ir y eliminarla directamente, o bueno, o rellenarlo con la información. Eso después se manipula a gusto Piacere, ¿sí? Bueno, después tenemos la función es error, comprueba si un valor es un error y devuelve verdadero o falso, ¿sí? Esto también, cuando a veces nos trabamos y vemos que la planilla está tirando algunos errores, bueno, sabemos que por ahí puede venir de algún lado, también es una forma de chequear si tenemos algún tipo de error en alguna celda, ¿sí? Siempre nos va a devolver verdadero si es esa condición y falso en el caso que, bueno, testea que no hay ningún error, ¿sí? La función es lógico, nos comprueba si un valor es lógico y devuelve verdadero o falso, ¿sí? Esto también cuando estamos utilizando algún condicional lógico. Y esta también es muy utilizada, que es la función es no texto. Comprueba si un valor es un tipo de texto y devuelve verdadero o falso. Si se acuerdan que en Excel tenemos varios tipos de datos y de información. Tenemos de tipo numérico, tipo de texto, ¿sí? Esos son los más importantes que manejamos en Excel. Entonces, y a veces pasa que cuando nosotros también podemos heredar un archivo Excel, que está por ahí, como decirlo, medio lo que se dice corrupto, ¿sí? Y tenemos, o que ha pasado de extensiones, no sé si conocen las extensiones famosas CBS, CDS, bueno, y XLS. Bueno, a veces cuando se pasan de varias extensiones, ¿sí? Los formatos quedan medio truncos, ¿sí? Entonces, por ahí nosotros estamos viendo un número que por ahí quedó como en formato de texto, o estamos viendo un texto que quedó en formato general, ¿sí? Entonces, generalmente el problema pasa cuando tenemos números que nosotros pensamos que es número y queremos hacer una operación matemática con ese dato, pero siempre nos tira error, ¿sí? Ahora después lo vamos a ver, un ejercicio para que vean lo que le estoy comentando, que es muy clásico tratar de hacer operaciones con algunos números, ¿sí? Y no nos hace la cuenta. Decimos, ¿pero qué pasa? Justamente pasa por eso. Por ahí se hereda porque son formatos que han quedado truncados y nosotros tenemos que llevarlos al formato de números, ¿sí? Entonces quedan como que es texto. Bueno,
También nos pasa con esto, cuando es texto, ¿sí? A veces también quedan truncos, entonces de esta forma comprobamos si realmente el valor que estamos viendo no es de tipo texto, ¿sí? Estamos viendo un numerito, que eso, bueno. Entonces acá en este ejemplo es no texto en A1 devuelve verdadero si A1 no es un texto, por ejemplo, si A1 contiene una fecha, ¿sí? Entonces las fechas son números, ¿sí? Entonces ahí se comprueba, ¿sí? Es texto valor, comprueba si un valor es de tipo texto, devuelve verdadero, ¿sí? Ejemplo, texto en lo que hay en A1, ¿sí? Y así sucesivamente. Y este era el caso, como le decía, el más recurrente que podemos encontrar con el tema de los números, ¿sí? Porque justamente por lo general nosotros más que nada trabajamos en Excel, vamos a estar más abocados a trabajar con operaciones, con números que con texto, ¿sí? Entonces compruebo si un valor es de tipo numérico y devuelve verdadero. ¿M? Por ejemplo, es número, A1 devuelve verdadero, ¿sí? Si hay un número en esa celda. Función tipo, esta también está buena, se usa mucho, nos devuelve qué tipo de datos tenemos en ese, cuando tenemos dudas, ¿sí? ¿Qué tipo de datos está ahí? Así que nosotros estamos viendo algo, una información que pareciera que es un texto, un número, pero bueno, cuando no estamos seguros cómo lo está tomando Excel, cómo él lo está tomando, le podemos preguntar, ¿qué tipo de datos vos estás viendo? Entonces, él nos devuelve un número que representa el tipo de dato del valor, ¿sí? Si nos devuelve uno, él nos está diciendo que está viendo un número. Si nos devuelve dos, para él lo que hay ahí es un texto y así. Un lógico, 4, 16 un error, 53 una matriz, ¿sí? En este caso, en A1 hay algo que debería ser como un error, ¿sí? Entonces nos va a devolver el código 16, ¿sí? Así que bueno, esto saber usarlo nos trae bastante ventaja, ¿sí? Es muy útil cuando tenemos algunas planillas truncadas o que vienen con algunos errores, ¿sí? Para trabajar. Bueno, con estos 10 minutitos, nos quedan 10 minutitos, vamos a hacer algunas de las actividades que yo le había pasado, que está relacionado con esto, ¿sí? No sé si las pudieron hacer, le había dado de las 8, 9 y 10, creo, actividades que están relacionadas con esta teoría. Pero bueno, la vamos a hacer rápido, yo no les voy a mostrar cómo se hacen, voy a dejar de compartir. No sé si lograron hacer las actividades, si la hicieron bien, si no, bueno, ahora las resolvemos rápidamente. Por ejemplo, ok, estoy viendo el archivo. Actividades. Bien, ya tengo el archivito abierto. Se los comparto. Bueno, la actividad 9 nos decía, bueno, practicamos esta, la función ahora, creo que ya la habrán hecho, ¿sí? A ver que me voy a poner una planillita, voy a hacer al revés. Si tienen el archivito ahí abierto, lo van leyendo si tienen a la par. Yo voy a abrir el Excel para que lo vayamos resolviendo la actividad, ¿sí? Bueno, por ejemplo, nos decía que si estuvimos en la celda A1, ¿sí? Creo que yo lo había hecho de ejemplo la clase pasada esto, me había adelantado un poquito, la función ahora, ¿sí? Obviamente poniendo igual, adelante, ¿sí? Bueno, y ahí nos tira exactamente la fecha, la hora que estamos ahora, ¿sí? Eso lo pueden practicar, ¿sí? Pulsamos seguro de aceptar, sí. Después nos dice, sitúase en la celda B2, ¿sí? Y escriba el día de hoy en números, por ejemplo, 13, ¿sí? Vamos a poner 31, ¿sí? Sitúese en la B3 y ponemos el mes de hoy, ¿sí? Vamos a poner 3, ¿sí? Y en la celda B4 el año, ¿sí?
2025. ¿Sí? Ahora nos situamos en C5, ¿sí? Y pulsamos, y elegimos la función fecha, ¿sí? Y una vez que elegimos la función fecha, ¿sí? Ahí tenemos que seleccionar dentro de los argumentos que le vamos a pasar, seleccionamos B4, ¿sí? Punto y coma, seleccionamos el mes, B3, punto y coma, y seleccionamos por último el día. Apretamos Enter y nos une estos tres datos que estaban sueltos en la columna, en celdas, en la columna B y en las celdas 2 y 3 y 4. Bueno, acá amalgamamos y unimos toda la información. ¿Mm? Bien, después nos situamos, dice, en la celda D1 y escribimos nuestra fecha de nacimiento, ¿sí? Entonces ustedes ponen su fecha de nacimiento con este formato, pongo mi fecha de nacimiento, ¿m? Y en la celda E1 escribimos la función hoy, ¿sí? Escribir así la función hoy, ¿sí? Eh, y apretamos Enter y nos da la fecha de hoy, exactamente. A diferencia del ahora, nos daba con fecha y hora. Y solamente el hoy nos da la fecha, ¿sí? Bueno, en la celda E2, lo que vamos a hacer es seleccionar la función que se llama días 360, ¿sí? En esa vamos a elegir la fecha inicial, que es la que pusimos en la D1, vamos a poner 2 puntos, ¿sí? Y la final, que es la que pusimos nuestra fecha de nacimiento, que es N1, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Y como método, ¿sí? Vamos a poner verdadero, que es el método europeo. También podemos poner falso, que es el método de Estados Unidos. Da exactamente lo mismo. Usen cualquiera de los dos, verdadero o falso, ¿sí? Y ahí apretamos Enter, ¿sí? Y ahí lo que nos da como resultado, ¿sí? Son los días que transcurrieron desde mi nacimiento hasta el día de hoy, ¿sí? Estos vienen a ser días. ¿M? Podemos poner ahí si quieren. Entonces ustedes pueden calcular, cuántos días de vida tienen hasta ahora. ¿M? Yo llevo 16.408 días de vida. ¿M? Ustedes fíjense en cuántos días tienen de vida hasta hoy. Bueno, después, en la celda F3, nos situamos en la celda F3, ¿sí? Y vamos a aplicar una fórmula manual que es igual E2, ¿sí? Que son los días, dividido 360. ¿M? Y ahí vamos a obtener los años, ¿sí? Acá nos buchonea, acá nos dice los años que tenemos, ¿sí? Bueno, yo tengo 45 y medio exactamente, porque yo en septiembre ya estoy cumpliendo los 46, así que ya estoy cerca, así que bueno, es como que tengo 45 años y 6 meses, ¿sí? Una cosa así. Así que bueno, esto está correcto. ¿Mm? Así que ustedes también fíjense si le calculó bien los años. Qué bárbaro. ¿Sí, Sol? ¿Cuánto te dio? 20. Ay, gracias. Qué atento. Mm. Con 80. Ya estoy cerca de los 31. Bueno, bien. Qué lindo, cómo me gustaría tener 31. Bueno, bueno. ¿Salió Dayana? ¿Salió? Diego, Ariela, Sí, Sí, sí. salió bien. Perfecto. Pero yo perfecto. no revelo mi edad, no cumplo más hace años. Bueno, está bien, como Mirta Legrand, está bien, como Mirta Legrand. Bien, bien, seguimos en el otro entonces. Y después tenemos, como vemos, aparecen decimales, ¿sí? ¿Y cuál era la función que podemos usar para hacer un redondeo? ¿M? O usar la parte entera, sacar la parte entera mejor. Acá nos propone que usemos entero, ¿sí? Para sacar de esto el entero solamente. Entonces vamos a ir a, podemos ponerlo acá abajo, en cualquier lado. Vamos a ir a la función entero
¿sí? Y elegimos la celda o volvemos a hacer la cuenta. Vamos a ver si funciona eligiendo el dato. ¿Mm? Y ahí fíjense que nos sacó el 45 de la parte entera de ese número, ¿sí? Bien, ¿salió todo la actividad? Sí, todo bien. ¿Te hago una consulta? Sí, decime Diego. Yo cuando pongo la fecha, pongo todo, ¿sabés que se me borra la barra, viste, de separación? Se me borra y queda todo el número derecho nomás. O te queda todo un numerito. Bueno, voy por el formato. O sea, te queda una cosa así, un número así medio raro. Claro, me queda así. El mismo Bueno, número, todo bien, pero sin sí, la sí. separación de la Bueno, barra. acá fíjate que el formato, vamos a botón derecho, de paso lo volvemos a repasar y practicar, vamos a formato de celda y fíjate qué te está poniendo acá. Seguramente te está poniendo general o número, o algún que otro. Fecha. Cuando haces botón derecho sobre ese número, Sí, está botón bien. Me salta fecha, y el formato muestra me muestra el primero, así como está como el tuyo. y después te vuelvo a mostrar, cuando pones aceptar te sigue mostrando todos los números. Pero, claro, pero ves ya cuando me muestra todo igual que el tuyo, pero ya arriba no me muestra a mí las barras. Es más, ninguno de los ejemplos me muestra la barra. Te muestra la barrita, ¿sí? Todos están en fecha. A ver, mandame una fotito al WhatsApp, a ver cómo te está mostrando. Porque a veces pasa, si yo esto lo cambio de formato, a ver cómo no va a decir número, me va a cambiar a número, como están viendo ahí. O general, ¿no ves? Ahí me aparece un número raro, ¿sí? Yo Claro. pensé que te estaba mostrando así el dato. Y cuando uno